qué va a pasar o hacia dónde va esta crisis de violencia en Sinaloa, que le decía yo, desde el pasado 9 de septiembre del 2024, pues se habla ya de más de 1,800 homicidios y más de 2,300 desaparecidos en esta pugna interna entre el cártel de Sinaloa, entre los Mayitos y los Chapitos. Ricardo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves el escenario, el panorama para Sinaloa? ¿Qué tal, Guillermina? Buenas tardes, es un gusto. Mira, lo de Sinaloa es una situación que está totalmente fuera de control desde septiembre del año pasado, como bien citas. 2 meses después de que fue sustraído el Mayo Zambada en una finca de Culiacán. Desde entonces, pues la escalada de violencia no se ha frenado y hasta hoy, pues no hay estrategia que ponga freno a esa carnicería que vive el estado de Sinaloa. De acuerdo con estas cifras, 1,800 muertos, 2,000 y pico de desaparecidos, más o menos, pues es una cifra escandalosa que pues ya debería de haber sido considerada por el Congreso para desaparecer poderes en un estado donde pues la entidad no tiene capacidad, el estado no tiene capacidad para detener esta oleada de muerte y desapariciones. Y aquí lo más importante es y al mismo tiempo lo más grave es que las consecuencias las está padeciendo la sociedad. Hay una crisis económica muy fuerte en Sinaloa por el cierre de comercios, por el desplazamiento humano que se da como consecuencia de esta violencia, pero aún así pues no se cambia la estrategia, se mantiene en el mismo guión el gobierno federal. Este despliegue de fuerzas militares pareciera que no ha funcionado. ¿Qué falla en esta estrategia? Hemos escuchado una y otra vez que se mandan miles de soldados, elementos de la Guardia Nacional, que se establecen retenes en diferentes puntos de las carreteras en Sinaloa. Sin embargo, situaciones como las de este fin de semana se han vuelto cotidianas y escuchábamos a nuestra corresponsal como una de estas personas que se dedican, que les llaman allá pulmoneros, que transitan estos o que conducen Sí. estos vehículos en Mazatlán, pues están buscando otras opciones, ya sea dentro o fuera del estado, porque la situación se ha vuelto crítica. Sí, es un estado invadido por el terror y no hay estrategia que funcione, Guillermina, porque si solamente se está tratando de frenar, digamos, que no se confronte la facción de los mayos con los chapos, pues yo creo que esa estrategia es fallida porque el tema no empieza ni termina ahí. El problema se llama la corrupción institucional. Por ejemplo, el caso del gobernador, protegido por el mismo gobierno, a mí me parece un caso verdaderamente pues lamentable, escandaloso, preocupante, el nivel de impunidad que envuelve a Rubén Rocha Moya, no obstante que él fue una pieza clave en la organización de la reunión donde fue secuestrado y llevado a Estados Unidos el Mayo Zambada, por órdenes de los Chapitos. De esto, pues, ya hemos dado cuenta, José Luis Montenegro y yo, en un libro que se llama La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, que sería bueno que la presidenta lo leyera y escuchara los audios, porque ella dice que Estados Unidos debe responder y debe dar información sobre lo que pasó el 24 de julio, cuando uno de los gobernadores de Morena pues fue parte central de esa trama, y obviamente pues se le ha protegido. Y así se ha protegido a altos mandos de la policía, etcétera, vinculados a los distintos grupos en disputa, de tal suerte que pues no hay forma de llevar a la pacificación un estado donde solamente se contiene la violencia y no se combate la corrupción institucional. El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa contribuye a esta agudización de la crisis, es decir, la permanencia de este gobernador tan cuestionado e involucrado en esta, pues no sé si llamarle sustracción, extradición de Ismael El Mayo Zambada, líder de la Mayiza allá en Sinaloa. Eh, Esa su permanencia eh, si- ha contribuido a que se agrave esta crisis.
Yo creo que es un factor que en efecto ha agravado la crisis porque él está plenamente identificado con la facción de los Chapitos. Entonces, todo el gobierno del estado obedece a los lineamientos de este grupo criminal, los Chapitos, herederos del imperio de Joaquín Guzmán Loera, de tal manera que, bueno, mientras no haya, digamos, una posición neutral, clara, como lo dice la presidenta, pero bueno, una cosa es el discurso y otra los hechos, que no están en favor ni en contra de un grupo ni de otro, sino que les preocupa la población. Si eso fuera real, pues ya hubiera caído Rochamoya, ya hubiera caído medio gobierno, ya hubieran encarcelado a los policías que están del lado de los Chapitos. Yo creo que la guerra en buena medida la atiza la propia vinculación que tiene el gobierno estatal con una facción del crimen organizado. Desde la investigación que hicieron José Luis Montenegro y tú para este libro, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, ¿qué tanta fuerza todavía tienen estos dos grupos que formaban parte de un mismo cártel, el cártel de Sinaloa, pero que con la extradición, la sustracción de Ismael El Mayo Zambado, pues se confrontan entre ellos? ¿Cómo ven ustedes desde esta investigación que hicieron el futuro de este cártel ahora confrontado y que ha dejado a la población civil pues totalmente indefensa y en medio de esta pugna interna? ¿Ves que alguno de estos dos grupos pudiera empoderarse uno sobre de otro? ¿Cuál podría tener más fuerza? Y quizá a lo mejor al llegar a un acuerdo o al control por parte de una de estas dos facciones, pues regresar a la paz, la seguridad a Sinaloa. Mira, lo que ha quedado claro es que los dos grupos son poderosos y tienen muchísima capacidad de fuego. Lo han demostrado en este año, más o menos, con toda esta cantidad de muertos y desaparecidos. Por otro lado, hay una facción, la de los Chapitos, que tiene el apoyo del gobierno. Eso es claro. Y esto, obviamente, en el libro está muy planteado. ¿Por qué Rochamoya fue utilizado o se prestó para organizar la reunión y que además él tenía conocimiento de lo que iba a pasar y al final pues ya no asistió a la reunión, pero él iba a asistir a la reunión del 25 de julio. Esto queda muy claro, es decir, hay una relación directa con el cártel de Sinaloa porque además el propio Rochamoya, con independencia de lo que dicen los informes de inteligencia, pues ha reconocido públicamente que él llegó al gobierno estatal con el apoyo del grupo del Mayo Zambada. Ahora, ¿qué ha pasado de entonces a la fecha? El gobierno se ha visto muy limitado para regresar la paz a Sinaloa y lo que ha impulsado es una alianza entre los Chapitos y el cártel de Jalisco Nueva Generación con el objeto de aplastar o intentar exterminar a la facción de la Mayiza. Esta alianza que antes pues se antojaría imposible porque eran enemigos, pues la ha impulsado el propio gobierno federal porque no tiene otra alternativa, es decir, no tiene capacidad por corrupción, por omisión o por incapacidad de poder frenar la violencia con acciones militares, pero lo está haciendo o intentando hacer por la vía de la negociación. Si dos grupos se ponen de acuerdo, pues se extinguen a uno y según la lógica oficial, pues esto devolvería la tranquilidad al Estado. Hasta hoy esto no ha ocurrido, al contrario, se ha agudizado porque lo que está en juego es mucho. Esto es una plaza de las más bollantes del crimen organizado que, pues por desgracia, todavía sigue en disputa por dos razones fundamentales. Porque los actores políticos vinculados al negocio están libres y porque además estos dos grupos no han querido ceder para que la paz regrese a la entidad. El fallo de estos juicios que se siguen en Estados Unidos en contra de Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, el primero pues ha decidido ya acogerse pues al beneficio como testigo protegido, por lo menos lo ha solicitado.
¿Crees que el fallo de estos dos juicios allá en los Estados Unidos en contra de estos dos personajes de uno y otro bando, Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, tengan alguna repercusión también en el estado, en el clima de violencia, de inseguridad que afecta a Sinaloa? Yo creo que ya no tiene ninguna repercusión porque el Mayo ya no regresará a México, no obstante que hay 4 solicitudes de extradición para traerlo. La primera ocurrió a los 2 días de que se lo llevaron. Y por otro lado, ya se ha dicho la propia procuradora de Estados Unidos, Pam Bondi, de que este hombre va a terminar sus días en la prisión. Los que tienen posibilidades de salir en corto tiempo, aunque no se sabe qué tan corto, pero bueno, por lo menos en 15 años, son los hermanos Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán, porque ellos sí negociaron y están colaborando con la autoridad. Ellos pueden, todavía por la edad, pueden salir en 10, 15 años y quedar libres en Estados Unidos por la cooperación que han estado dando a Estados Unidos. Sobre todo, pues el obsequio más importante que llevó Joaquín Guzmán López, que fue el Mayo Zambada, secuestrado en la finca Huertos del Pedregal, en una reunión organizada por el gobernador Rocha Moya. Yo creo que las repercusiones no las veo directamente, porque ellos ya no están pues participando en estas acciones. Lo que sí es importante observar es quién va a tomar el control del cártel, porque lo que se ha visto es que el gobierno está persiguiendo, por ejemplo, al hermano de Joaquín Guzmán, al famoso Guano. El Guano, sí. Hace unos días hubo un operativo muy fuerte para detenerlo, no lo lograron, pero lo que quieren dejar es a la facción de los Chapitos con el cártel de Jalisco. Y bueno, la guerra ha continuado porque pues están dejando que entre ellos mismos se asesinen, se extingan, pero bueno, esto es un proceso que puede llevar mucho tiempo. Ahora, si a nivel político no se actúa, esas como Rocha Moya, los jefes policíacos, etcétera, pues se mantienen ahí dándole el apoyo a los chapos, pues yo creo que esta guerra, pues nos podemos llevar el sexenio y no vamos a ver ni siquiera por asomo la pacificación del Estado. Terrible la conclusión a la que llegas, querido Ricardo Ravelo. Seguiremos muy pendientes de cómo avanza este tema ya en Sinaloa, que termina además por impactar en los estados vecinos y en lo que es el clima de seguridad y de la estrategia de seguridad, de recuperar la paz social, no solo para Sinaloa, sino para el resto del país.